Los organismos no pueden vivir aislados unos de otros, por eso existen diferentes tipos de relaciones. Acá vamos a ver las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Vamos a comenzar por la primera. Las relaciones intraespecíficas son relaciones entre individuos de la misma especie. Acá vamos a tener la reproducción, la territorialidad, la competencia intraespecífica y vivir en grupos. La primera, la reproducción, tienen que ver con que las especies se mantengan en el tiempo, ¿sí? Acá podemos tener la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿sí? La asexual, donde se necesita un solo organismo, y la sexual, donde se necesitan dos organismos de la misma especie. Un ejemplo de la asexual pueden ser los corales y de la sexual los mamíferos. Luego tenemos la territorialidad. Esta relación tiene que ver con que los individuos compiten o defienden su territorio, ¿sí? A continuación tenemos las competencias intraespecíficas. Esta tiene que ver con que individuos que compiten por un mismo recurso, como por ejemplo las algas que compiten por la luz. Luego tenemos vivir en grupos. Esta tiene que ver con que especies que viven en grupos, como por ejemplo cuando migran, como por ejemplo los tiburones, ¿sí? Que cuando migran en grupos. A continuación vamos a tener las relaciones interespecíficas, ¿sí? Estas van a ser relaciones entre individuos de diferentes especies, pero en un mismo ambiente. Acá vamos a tener la simbiosis, la predación, el parasitismo, el mutualismo, el comensalismo y la competencia interespecífica. Vamos a comenzar por la primera. La simbiosis tiene que ver con dos especies que viven juntas, ¿sí? Como por ejemplo las algas en los corales o anémonas. A continuación tenemos la predación. Esta tiene que ver con las relaciones donde una especie se alimenta de otra. A continuación tenemos el parasitismo. Acá una especie se beneficia al vivir dentro o sobre la otra y además de beneficiarse, la perjudica, ¿sí? Como por ejemplo los crustáceos de las ballenas, ¿sí? Estos le van a impedir su movilidad y la búsqueda de alimento. Luego tenemos el mutualismo. En esta, dos especies que obtienen un beneficio mutuo. Como por ejemplo los peces limpiadores que le limpian alimentándose de los microorganismos de otro pez. Entonces, ellos se van a alimentar y el otro se limpia de esos microorganismos. Luego tenemos el comensalismo. Esta tiene que ver con que una especie le brinda refugio o alimento a otra. Acá, por ejemplo, tenemos las rémoras que se encuentran debajo de los tiburones. Además de brindarle refugio, también le van a brindar alimento. Y por último, tenemos las competencias interespecíficas. Estas van a hacer que diferentes especies compiten por un mismo recurso, como por ejemplo cuando los diferentes corales compiten por el sustrato del suelo. Este cuadro es el que ustedes tienen que completar en el punto número 5 de las actividades, ¿sí? Lo único que falta es que ustedes debajo de cada relación, ¿sí?, coloquen una pequeña descripción de cada una, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan y les vuelvo a explicar.